y el día de hoy les preparé, pues realmente me arrancar con una reflexión del futuro. No, gracias por invitarme y el día de hoy les preparé, pues realmente una reflexión de hacia dónde va el mundo, ¿no? Creo que todos estamos conscientes y sobra tal vez decir que la velocidad en la que está transformándose los negocios, sobre todo en relaciones con el cliente, ya nos está metiendo en muchos líos, ¿no? Ya es un tema de cómo reacciono, cómo lo hago. Entonces, la siguiente media hora les voy a contar pues, un poco nuestro playbook y les quiero sembrar algunas reflexiones que me parece son claves para que salgamos exitosos y avantes de este tema de la omnicanalidad, ¿no? Entonces, permítame arrancar con una reflexión del futuro. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un empresario llamado Ferruccio empieza a transformar tanques de guerra que estaban abandonados, puesto que de momento no había un uso real, y les hace ingeniería inversa para transformarlos en tractores. Entonces eso lo hace muy exitoso, ni siquiera tenía que comprar los tanques, estaban ahí abandonados, y empezó a desarrollar un negocio. Le empezó a ir tan bien que decidió comprar un Ferrari. En ese momento, cuando comprabas un Ferrari, pues el mismo Ferrari te entregaba las llaves, ¿no? En la mano. Y cuenta la leyenda que cuando le entregan su Ferrari, le hace una pregunta a Enzo, ¿no? Y le dice, oye, me encantaría asociarme contigo, mira la tecnología que tengo, si esto lo metiéramos en tus coches sería increíble. Y lo que le contesta Ferrari es, mira, tú quédate con los tractores y yo me quedo con los coches de lujo, ¿no? O sea, esto es un arte, no tiene nada que ver. Pues el apellido de Francesco es Lamborghini, ¿no? Entonces creo que sobra decirles esta visión de, están pasando tantas cosas, realmente el mundo, si lo vemos, pues trae una transformación de contexto económico, le llamo yo. O sea, aunque el contexto de salud es muy relevante, el trasfondo económico está dando vueltas e impactando todos los sectores. La penetración de los negocios digitales se aceleró de una forma impresionante y los clientes ya exigen nuevas experiencias. O sea, pensemos que en este momento yo no creo que haya mexicano que no conciba que al comprar algo en cualquiera de las plataformas no le deba llegar al día siguiente. O sea, ya le estamos dando tanto estrés a la operación que ya lo mínimo que espera el cliente es que me contestes en cualquier canal, que me lleguen las cosas casi en instantáneo. Si hablo de conveniencia, ya no es literalmente una frontera el formato de un retailer, por ejemplo. Tienes desde los justos que están creciendo a un ritmo exponencial sin tener sucursales físicas, un negocio 100% digital, hasta la llegada de Shell a México con sus tiendas Select, que en Estados Unidos tienen unos modelos muy interesantes de innovación. Por todos lados estamos viendo nuevas pruebas, ¿no? O sea, ya llegó a México el que tengas gasolineras sin personas asistiéndote, ¿no? Entonces, si veo datos de cosas que están pasando, a mí me gusta mucho seguir a Lambo, tiene muy buena data. Acaban de liberar su estudio de una encuesta que corrieron hacia el Buen Fin 2021, ¿no? Que el año pasado rompió todos los récords. Entonces, pues lo primero es, ahí vienen más compradores. O sea, de las preguntas o de la muestra que encuestaron, encontraron que 3 personas de las encuestadas va a comprar por primera vez en este Buen Fin 2021, que es un Buen Fin con una modalidad híbrida. Cuando le preguntaron, ¿y por dónde vas a comprar? Solo el 3% opina que va a comprar en tienda física únicamente. 27% opina que solo va a comprar por internet. Y 70% de los clientes opinan que van a comprar en ambos formatos. Cuando le das doble clic a ese fondo, se vuelve muy relevante para el contexto omnicanal, porque al final, cuando empiezas a ver si hay una diferencia entre hombres y mujeres, pues las personas que decidieron que van a comprar por ambos canales, hay muy poquito spread, hay un 6% de diferencia entre los hombres que van a comprar en ambos canales y las mujeres. Si vemos los tramos de edad, la respuesta es muy, muy homogénea. Encontramos que todos están visualizando, sin importar el bracket de edad, que ya la necesidad de ir a comparar en el mundo físico para después la conveniencia de que me llegue a mi casa
para que se haga el cierre de la compra digital, está siendo ya pues una realidad en México, ¿no? Algo que en Estados Unidos les lleva un par de años pasando, donde varios retailers empezaron a cerrar sus puertas porque solo servían de showrooms. Hoy en México empieza a ser una realidad el que cobre relevancia el espacio físico para observar, tocar y comparar, y después se cierra la venta en digital. Y esto no es solo de temas retailers. El mundo está cambiando. Si les hablo de la industria automotriz, las grandes preguntas o reflexiones hacia los siguientes años en el mundo automotriz tienen que ver sobre todo en estos vehículos autónomos, ¿no? Casi todo gira alrededor de Elon Musk, pero no es la única marca que tiene muy avanzado su engine de vehículos autónomos. Y eso abre la puerta a muchas pláticas, ¿no? El debate de no solo es omnicanalidad, es también la ética en el mundo de los datos. ¿Cómo estoy usando la información que hoy entra por todos lados? Hoy hay información que entra por sensores, por Internet de las cosas, por tu dispositivo móvil, que además ya no es uno. Creo que esta pandemia nos demostró que ya es una realidad que en México somos consumidores de second screen. Entonces la gente mientras está viendo su televisor está también interactuando en el teléfono. Y en algunos casos hasta un third screen, ¿no? Mientras estás teniendo una junta de trabajo, pues al mismo tiempo estás chateando con alguien y estás haciendo una presentación. Esto es lo que nos trajo esta nueva realidad, ¿no? Si me voy a la movilidad, por ejemplo, pues lo que nos estamos topando es que tuvimos que crear nuevas soluciones. Entonces, desde noticias como los viajes al espacio comerciales, que ya son una realidad, hasta generar espacios para que esos aeropuertos regresaran a la normalidad, nos ha obligado a reimaginar la experiencia del cliente. O sea, ¿cómo va a ser? Si ustedes lo piensan, cuando fue el desafortunado evento del 11 de septiembre, ese hito cambió al mundo. Si ustedes imaginan lo que era volar en un avión antes de ese evento, nadie se imaginaba tener que llevarse los zapatos en la mano, el cinturón, quitarse todo y pasar por media hora de proceso de inspección de seguridad. Si hacemos la reflexión a los que han viajado o hemos tomado un avión en los últimos meses, yo dudo mucho que desaparezca todo este control de sanidad que ahora le estamos agregando a la capa de seguridad. Entonces ya no solo es qué objetos traes contigo para volar, sino también es que estés sano para volar. Y enséñame tu certificado de salud o de que te has hecho una prueba y enséñame qué medidas has tomado y lléname este cuestionario. Y dependiendo del destino, hay lugares que te ponen hasta en cuarentena. ¿Qué les puedo decir de los deportes, no? Los que seguimos siendo fans de los deportes nos pasó de todo. De entrada, las televisoras y los mismos clubes tuvieron que reimaginar estadios cerrados. Hoy por hoy ya regresó la gente con ciertas restricciones, pero ya regresó. Pero el imaginarse estadios cerrados obligó a crear experiencias que antes no existían. Si vieron las finales del NBA del 2020, los aficionados era gente en su casa transmitiéndose en una pantalla para echarle porras. Tú te ganabas un espacio en un sorteo para que tú fueras parte de las, vamos a llamarlas así, ciberpersonas que los jugadores veían. Imagínense que ustedes están jugando. Esto es la final de la NBA, es probablemente el partido más importante de tu vida. Y lo que ves a tu derecha y a tu izquierda son un montón de monitores. Todo pasó en una burbuja que se organizó en Orlando, en las instalaciones de Disney. Entonces, todo pasaba ahí y ahora los fans son televisiones y los estoy viendo de una forma diferente. Les hablo del mundo farmacéutico, sobra decirles lo que tuvimos que cambiar en acelerar pruebas, en acelerar vacunas, y abrió la puerta a una reflexión de cómo hoy estamos haciendo esta visión de procesos de, vamos a llamarla así, creación de moléculas, donde normalmente una creación de una molécula podría tomar entre 5 y 10 años de las pruebas clínicas, y aquí reimaginamos ese proceso para darle cabida al mundo a un proceso de molécula de menos de un año. ¿Qué puertas va a abrir ese mismo mecanismo hacia cualquier otro padecimiento? ¿Qué pasaría si empezamos a abrir este mismo vehículo a temas de oncología, por ejemplo, que es uno de los males que más ha afectado a la humanidad? Y si les hablo en sí de la industria de salud, ya no solo de la generación de moléculas,
ya se puede hacer una retrospectiva de lo que está buscando el paciente y nos abre la puerta a hablar de una omnicanalidad donde el paciente ya empieza a cambiar algunos hábitos y ya estamos hablando de medicina preventiva. Para los que somos papás, no sé si ustedes visualizaban un contexto donde tuvieras que llenar formularios de salud diario de tus hijos, donde tuvieras que ser consciente que, pues bienvenidos a una escuela física, pero que se tuvo que adaptar. En algunos casos fueron burbujas, en otros casos fueron grupos mucho más pequeños o crear algún espacio mixto, ¿no? Donde tenías clases en línea, que ahí a los padres de familia que les tocó vivir esa experiencia, creo que más valoramos a los maestros. Y nos abrió la puerta a crear una experiencia donde, por un lado, como paciente, necesitas diagnósticos desde tu casa. Ya no quieres ir al consultorio. Y el doctor no quería salir de su casa para no exponer a sus familias. Entonces fuimos creando un ciclo de digitalización de la consulta médica que, si el mundo no hubiera tenido este evento, no se hubiera dado a la velocidad que está dando. ¿Y qué les dice ese mismo aplicado al entretenimiento, ¿no? Donde, por un lado, tuvimos que ir creando un montón de avances en métricas. Hoy casi cualquier lugar físico que abre, como poco, te toma la temperatura. Si lo llevas a una extensión más amplia de tecnología, pues ya puedes saber, por un lado, la reacción del usuario o de la persona que está comprando. Por otro lado, si le agregamos la capa de realidad aumentada, podrías evitar que toques los productos y que únicamente agarres las cosas que sí te vas a llevar, ¿no? Estamos viviendo la época del click and collect, ¿no? En distintas empresas ya tienen sus modalidades de lo compras en línea y lo recoges, o estás en la misma tienda, lo compras en tu celular y te lo llevas a tu casa. Lo queremos frictionless. Los controles de seguridad, la revisión del flujo de gente, todas estas partes, hemos ido creando mecanismos que ya no requieren que toquemos cosas. Imaginemos, por ejemplo, cómo se ve el mundo de alimentación, ¿no? Y el cambio más profundo probablemente no es el que vivió la parte de frente al cliente, porque ahí la innovación principal, me atrevo a decir, fueron las dark kitchens. Cuando el mundo restaurantero tuvo que cerrar, pues las dark kitchens se convirtieron en la respuesta, ¿no? Es voy y te envío a domicilio. ¿Qué pasa con las empresas que no necesariamente tenían comida preparada o que tenían esa capacidad? Tuvieron que llevar la tecnología a otro lugar. Entonces, algo interesante es cuando llevaron esa omnicanalidad a los empleados de las empresas de consumo. A crear, lo que están viendo, por ejemplo, se llama Julia. Julia es el asistente virtual de la fuerza de ventas de Unilever. Al no tener acceso a la oficina y al final tener que conectarte a sistemas, la solución fue, a ver, hagamos un asistente virtual donde conviva Salesforce App y Microsoft para que puedas hacer tus citas y que todo esté en un mismo lugar. Que a tu teléfono le preguntes si el cliente quiere saber dónde está su pedido y te va a decir dónde está. Pensemos que las fronteras cerraron, que muchos embarques se retrasaron. Al día de hoy, de las principales crisis que hay automotrices tiene que ver con la escasez de chips. Pero si nos remontamos a cuando inició esta crisis, China cerró. ¿Saben cuántas industrias se vieron impactadas por ese cierre de fronteras de China? Entonces, el uso de la tecnología en este tipo de aplicaciones, el buscar una omnicanalidad distinta, no únicamente desde la perspectiva consumidor, sino una visión más holística, ¿no? Lo que puede pasar detrás del negocio, lo que pasa enfrente del negocio, pues nos invitó a reimaginar cómo tenemos hoy concebida la nueva realidad. Hay empresas que cada vez más resonan con esta visión de nunca regresaremos a la oficina, ¿no? Lo que ya empezó de esta forma, pues ¿por qué cambiarlo? Si nos imaginamos cómo cambió el retail, pues hoy por hoy ya existen tecnologías donde, utilizando el apoyo de inteligencia aumentada, tú puedes hacer cosas que anteriormente tenían que implementarse con contacto físico, ¿no? Entonces ya hablas de ir monitoreando desde el reetiquetado, que es todo un tema, saber si un precio está bien o un precio está mal. Si vas a hacer desde la óptica consumidor un tracking de un producto, no necesitas acercarte a alguien a pedirle la ayuda. Tú puedes escanear un producto, saber la reseña, saber si hay en existencia en ese lugar una pieza.
Si estás en el back, puedes saber dónde está. Por ejemplo, aquí hice un ejemplo, tú escoges un producto y te dice dónde está ubicado. Como consumidor puedes ver reseñas, puedes conectarte con más cosas. Esta necesidad de ya no tocar nos invitó a reimaginar cómo utilizar la tecnología 360, tanto en lo que pasa atrás del negocio, en el warehouse, lo que pasa en el cliente que ya quería hacer literalmente ese click and collect, pero si no tengo mi talla aquí y no quiero interactuar con un empleado, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo lo consulto? Y si lo empiezan a llevar a otros mundos, perdón, a otros sitios, pues lo que se topan son experiencias donde ya con beacons tú pudieras realmente saber si alguien necesita algo. Una vez que acabe de pedir un pedido, tú podrías saber si le gustó o no le gustó. O sea, ya estamos viviendo una realidad híbrida donde hay sensores suficientes en los lugares físicos o existe la tecnología disponible para que se dé el autoservicio. Entonces, dependiendo de la industria, muchas veces la pregunta que te tienes que hacer no es de fondo tecnológico, sino es de fondo usuario. Es, ¿cómo son mis consumidores? Entonces, por ejemplo, si estás hablando de un laboratorio de estudios médicos y le estás preguntando a tus pacientes de la tercera edad, ellos probablemente no se imaginan un mundo donde toques pantallas y no necesariamente se sienten cómodos preguntándole a un asistente virtual como el que se vio hace rato de Unilever, de Julia, ¿no? Entonces, mucho del fondo de todo lo que les estoy hablando tiene que ver con entender qué aplica, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Todos los ejemplos que están viendo tiene que ver con un concepto que se denomina Phygital, ¿no? Es cómo puedo apalancar la tecnología para que entre esa necesidad del touchless o del autoservicio, pero al mismo tiempo las ganas de convivir con otras personas y de ir a un espacio físico, pueda habilitar experiencias omnicanal. Y todo esto tiene que ver o se va a abrir y se va a exponenciar con la llegada del 5G. El 5G nos va a permitir hacer cosas que en este momento la experiencia no se siente fluida o es muy lenta, ¿no? Desde tener la voz del consumidor en tiempo real o esos ejemplos que habíamos visto en su momento, ¿no? De, oye, operaciones remotas o temas que son cada vez más demandantes por la cantidad de data que se tiene que analizar y que se tiene que mandar a la nube en casi tiempo real. Entonces, cuando ustedes esto lo llevan al consumidor, pues se abre la puerta a experiencias como esta, donde si nos queremos quitar de encima que haya alguien asesorándote, tú puedes empezar a crear experiencias omnicanal donde el usuario vaya respondiendo sus dudas o vaya escogiendo a qué velocidad quiere tener su experiencia física, a qué velocidad quiere navegar una tienda, a qué velocidad quiere consultar un producto, de poder comparar y homologar su canasta de compra para que me lo manden a mi casa o para que lo recoja en la tienda o para que me lo separe si venga por el mañana o si un producto no está disponible hoy me lo lleve y nos estamos acostumbrando. Yo recuerdo hace un par de años cuando llevábamos charlas tecnológicas alrededor de lo que ya se podía hacer en el punto de venta. Realmente no había una necesidad latente más allá de innovar, de crear este tipo de soluciones. El contexto que estamos viviendo ya nos obliga a que estemos hablando de la sucursal bancaria del futuro, el hospital del futuro. Es más, hasta el car wash del futuro. O sea, muchas cosas que hoy concebimos, al menos en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a que todavía no están automatizados, ya cada vez más los consumidores exigen esa automatización. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva como negocios? Y aquí es donde empieza nuestro playbook, ¿no? O la reflexión que les quiero dejar. Pues primero, ya es una realidad que necesitamos tener data y estar conectados 24/7, que necesitamos estar en todos lados y que la gente cada vez más quiere experiencias personalizadas. Abre la primera puerta a una gran realidad. Necesitamos equipos responsables del omnicanal. Estamos hablando de una necesidad real en que en cualquier negocio, así como hace 10 años se abrió la ventana que existiera un canal de ventas que se llamaba comercio electrónico, ventas digitales en muchas industrias, hoy por hoy hablamos de la necesidad de los negocios de crear un equipo que se le conoce como omnichannel, que es el que ve cross canales, quién va a estar gobernando la experiencia del cliente. ¿Qué va a pasar en un lugar físico? ¿Qué va a pasar cuando desde el lugar físico quieres brincar al digital?
porque al final del día los consumidores ya exigen, perdón, experiencias personalizadas. Entonces, si lo que quieren es captar nuevos clientes y lo que quieren es realmente distinguirse de la competencia, ya no hace falta realmente desarrollar nueva innovación tecnológica. Más bien lo que hace falta son arquitectos de soluciones. De todo el bufete de cosas que hay disponibles, ¿qué aplica para mi negocio? Y estamos como marqueteros viviendo una gran realidad. Ya nuestro negocio exige que sepamos de tecnología a una velocidad muy alta y que estemos actualizados a una velocidad que antes no era tan obvia. Ya no les hablo del clásico MarTech, de ser conscientes de qué herramienta voy a usar de marketing digital, de cómo voy a estar escuchando al cliente. Ya les hablo de hoy los mercadólogos tenemos que estar totalmente en sintonía de qué se puede hacer en los espacios físicos para crear espacios o experiencias omnicanales del cliente, donde si el cliente quiere comprarte en digital o hacerte una pregunta y de ahí quiere pasar a recogerlo en la tienda, tiene que ser posible. El cliente quiere transacciones cada vez más simples y empieza a jugar con la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez más necesitamos asistentes virtuales, necesitamos bots. ¿Qué me dicen de experimentar con realidad aumentada? ¿Qué se puede dar para darle esa capa agregada de datos al cliente? Entonces, aquí es donde empiezan los problemas. ¿Cuántos de nosotros estudiamos una carrera tecnológica para empezar, ¿no? Y luego métele la siguiente evolución. Ya no solo el tema de las herramientas digitales, donde ya en nuestro lenguaje estaba los CRMs, las DMPs, las arquitecturas o los e-commerce o todo el ecosistema que hay distintos vendors allá afuera, que cada vez son más grandes, más robustos y compran más empresas. Se podría decir que ya son las super suites de marketing. Hay 4 o 5 jugadores que lo que originalmente conocíamos como un CRM, hoy ya hace todo, desde la herramienta social listening, la voz del cliente, el ayudarte a trazar una experiencia digital, el ayudarte a personalizar el e-commerce para que según quien entra es cuál es el front que le pongo, toda la parte del canal de servicio, ticketing. Entonces aquí es donde viene el cómo. Es abrumador. Lo que nos pasó en esta crisis que acabamos de vivir mundialmente es que como mercadólogos están volteando a vernos y nos están haciendo preguntas que anteriormente teníamos más tiempo para analizar. ¿Y qué me dicen de la nueva visión de negocios, donde a lo mejor el año pasado nos dijeron, cuando hagas tu presupuesto, pensemos que puede haber un impacto negativo en las ventas, ¿no? Entonces, el año pasado me atrevo a decir que fue un año casi en cualquier industria defensivo. Cuidemos el negocio, mantengamos la operación, logremos pasar esta crisis y el siguiente año vemos. Y lo que estamos viviendo en casi cualquier sector, incluido el turismo, que fue de los más impactados, es que ya el forecast o lo que nos vemos que va a pasar en el 2022 es positivo, es crecimiento. Entonces ahora sí voltean a nosotros y nos están diciendo, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar el terreno que no avanzamos? Y además vamos a subirnos a esta ola de crecimiento digital, donde ya hay más canales de venta, hay más experiencias, hay más cosas. Hay videos donde vemos gente comprando hasta por social commerce o video commerce. Entonces, este es el playbook que les quiero compartir. Y son 4 pasos muy sencillos. Primer paso, arranquemos por trazar un mapa por etapas. Y la etapa 1 es realmente invitar al negocio a que ponga al cliente al centro, donde el foco es innovar en digital. Olvídense de cualquier otra prioridad. Es innovar. No puede ser que tú quieras hacer una experiencia omnicanal y que tu e-commerce ni siquiera transaccione bien. Ese es el paso 1. Para que eso pase, necesitamos tener en cuenta que hay 5 capacidades básicas. Inteligencia, eso es ser capaz de escuchar al cliente. Integración, que haya calls to action programados. No es posible no tener, como poco, la capacidad de tonar correos de respuesta automática si un cliente te escribe. Desarrollo ágil. Ya estamos hablando de frameworks progresivos. Oye, no necesitamos apps nativas el día cero. Hoy ya hay opciones de apps híbridas y hay opciones de espejos para crear PWAs o aplicaciones progresivas. Ya cada vez más necesitamos masticar el lenguaje de programación. Hay distintos frameworks disponibles. ¿Qué sigue una vez que estamos innovando en el canal? Lo que sigue es, ahora sí, lo que hoy mi cliente logra hacer en digital, ¿qué tengo que hacer en la sucursal para que pueda hacer lo mismo?
Y esto es mucho por la base que les hablaba de todavía hay un segmento, principalmente en México, que más o menos es un 30% de nuestros clientes, que no quieren el autoservicio y que no quieren una experiencia omnicanal, quieren seguir yendo a la sucursal. Ese es el mismo fenómeno que pasaba con la aviación, donde aunque hoy por hoy se compran casi todos los boletos por internet, sigue habiendo un porcentaje de la población que va, busca en internet, imprime el boleto y se va a una sucursal a que ese sea el viaje que le compren porque quiere que alguien les entregue su boleto y quiere apuntar el nombre de quién fue porque alguna vez tuvo una mala experiencia de viaje. Y ya por último podemos hablar de una hiperpersonalización. Entonces esas tres etapas, si les hablo de nuestro playbook, pues arrancan en el ciclo de marketing. Y la regla es automatizar, automatizar, automatizar. Cuando tú ves el ciclo del cliente desde la óptica marketing, ya hoy por hoy hay una línea muy clara de lo que pasa en físico, lo que pasa en digital, lo que pasa en los dos. Y casi para todo hay una forma de automatizar. Lo que tenemos que tener claro es con qué tecnología automatizo. Hay cosas, que es lo que les pongo hoy de verde, como el hacer anuncios, donde tu nivel de automatización tiene que ser el entender un modelo de a qué eres más propenso. Porque si simplemente programo que te llegue un mail después de que abres algo y te hago ese recorrido de cuando haces A que pase B, eso no es inteligente y te llego a saturar. Y todos estamos llenos de correos que no leemos, aunque sigue siendo el correo el canal más relevante para desplegar promociones o cupones. Entonces, el primer reto es entender con qué tecnología automatizo, porque todo es automatizable con todas las tecnologías. No todo es tecnología. O sea, uno de los retos que tenemos en México es volteamos mucho a ver lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, cuando volteamos a ver Estados Unidos decimos, híjole, es que ya todos tienen, te entrego el mismo día, campañas de responsabilidad social, ves lo que pasó con Amazon Fresh y dices, wow, increíble, ¿no? Ya tienen tiendas que ni siquiera tocan, todos tienen gift cards, todos tienen la capacidad de hacer tarjetas con NFT para que ya ni siquiera te entrego mi business card, ¿no? Ya literal pongo mi tarjeta atrás de tu teléfono y ya te pasé mis datos. Programas de lealtad cada vez más parecidos de puntos y movilidad. Entonces, todo esto se convierte en una visión donde se nos olvidó que siguen habiendo negocios como Phil's Coffee, que nada más por ponerte un barista que platica contigo es suficiente para que prefiera ir contigo que con cualquier otro lado. Entonces, un mensaje fuerte que les quiero dejar es que la tecnología está bien y se necesita, pero no olvidemos que seguimos siendo personas. Fogg lo explicaba muy bien. O sea, lo que Fogg decía es, cuando se metió a entender redes sociales y vio lo que pasó con Facebook y por qué la gente se volvió adicta a Facebook, la reflexión fue, necesitamos cambiar el comportamiento. Y cuando tú lo que quieres es que alguien cambie el comportamiento para siempre y que haga un cambio de una actividad que nunca antes había visto, hay una ecuación que él denomina la cantidad correcta de comunicación, la facilidad de que puedas hacer algo y la recompensa que necesito ponerte enfrente. Entonces, si lo que quiero es un cambio muy fuerte, te tengo que comunicar mucho más, tengo que hacértelo mucho más fácil y tengo que darte una motivación enorme. Si lo que necesito es que hagas algo que se parece mucho a lo que es en otro lado, no necesito tantas cosas. Entonces, nuestras evoluciones de experiencia tienen que ser más cercanas a cosas que hoy ya hace la gente, para que no tengamos que poner motivaciones y comunicación tan frecuente. Entonces, cerraría diciéndoles, y ya con esto termina mi charla, pues literal, la tecnología es crítica, pero no olvidemos que el negocio es foco y que las personas tienen que estar al centro. Entonces, espero que en este recorrido de lo que les acabo de mostrar, si se van a quedar con algo, quédense con esto. Si le metemos conocimiento profundo del cliente, empezamos con ese primer paso que les dije, ¿no? Arranquemos con que el canal digital jale, porque las sucursales quieran que no, hoy le dan servicio a un segmento de clientes que no lo quieren digital. Entonces, si arrancamos porque el negocio digital funcione bien, integramos un ciclo comercial donde haya distintas salidas, no todo es autoservicio. Hay una salida donde alguien escribió a Facebook y quiere que una gente lo atienda. Humanizar la experiencia. Y terminando con, ya hay muchos ecosistemas de herramientas, hay que estar todos los días con los ojos abiertos, viendo qué nuevas formas puedo tener
porque va a ser difícil que hoy por hoy escojan una herramienta que los siguientes 5 años no necesite una ampliación, porque ni siquiera hemos imaginado los nuevos casos de uso. Entonces eso me deja la última capacidad que como marketero ya tenemos que tener en nuestras filas, la capacidad de testing ágil. Ya no se vale decir que nunca pensé en este modelo de negocio o no pensé en un B2B2C o no pensé en lo que estaba haciendo tal persona. Se vale decir no era para mí y lo descarté. Entonces estamos viendo la capacidad de hacer benchmarking global. Entonces hoy no se vale no estar volteando lo que pasa en otros mercados, porque sí son espejo algunas veces de lo que puede llegar a México. Entonces, pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este mini recorrido de la importancia de la omnicanalidad y playbook les haya servido. Y no sé si alcanza a dar un minuto o algo así para alguna pregunta. Y pues gracias de nuevo por haberme escuchado.